El micrófono, por favor. Buenos días, muchas gracias, escucho perfectamente bien. Un saludo a todo ese panel de lujo y a la gran audiencia de I99. Muchísimas gracias. Ahí lo receptamos perfectamente bien y el abogado Ramiro Cepeda inicia este diálogo con el señor ex vicepresidente de la República. Alberto, buenos días. Yo siempre cito algo cuando usted estuvo en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, algo novedoso, y siempre lo cito porque creo que es lo único novedoso que se ha hecho en la historia republicana del país para darle una salida diferente a un tema que era recurrente, y fue la flotación. Usted se la jugó ahí, la crearon, algo, yo me acuerdo, trabajaba en la superintendencia de bancos, en el departamento de financieras y controles, y la instrucción que nos daban, porque no creían en el sistema, era: vayan a ver que hoy el dólar se dispara. Y resulta que luego de un combinación de aguas de dólares, y estoy siendo metafórico, el dólar aterrizó en un tipo de cambio inédito que era de 160 o 162 sucres por dólar, si mi memoria no está mal. ¿Usted no cree que este tipo de medidas creativas, audaces, hacen falta ya a la República un poco para dejarnos de más impuestos, de más cargas tributarias, cuando probablemente hay más opciones sobre el tablero que probablemente no las quieren ver? Buenos días, Alberto. Buenos días, Ramiro. Bueno, esa fue una medida audaz, tenía enorme oposición, inclusive del mismo presidente de la República, a quien Carlos Julio Emanuel y yo tuvimos que convencer con sólidos argumentos de que no vendría la tal disparada del dólar, como no sucedió efectivamente. En el año 92 también hicimos algo inédito, un sistema cambiario que no había sido aplicado en ninguna parte del mundo, donde sobredevaluamos la moneda oficial y le dábamos a los exportadores la opción de vender en el Banco Central y le entregábamos unos bonos, y esos bonos se vendían en el mercado libre. El país se inundó de dólares, y un país que no tenía nada de reserva monetaria, nada, en 4 o 5 meses tenía ya 500 millones de dólares en el Banco Central. Sí, se requiere cosas audaces, y hoy hay opciones efectivamente que se pueden utilizar. Y esto de cosas audaces, cosas nuevas, cosas que no se han pensado, es en todo. Acabo de tener una entrevista en Ecuavisa hablando sobre el tema combustibles, Ramiro. Todo el mundo habla del precio del combustible, el precio. ¿Y quién habla de la calidad? El combustible ecuatoriano, de acuerdo a normas ISO 4406, tiene, escúchenme esto, Ramiro, 20.000 veces la cantidad de partículas que un combustible europeo. 20.000 veces por milímetro cúbico. Esas partículas reducen la eficiencia del combustible, dañan los motores, aumentan el consumo de combustible, producen una gran cantidad de contaminación porque se consume más y la calidad de la combustión es pésima. Y sin embargo nadie habla de la calidad, nadie habla de que para cumplir esos estándares hay procesos de limpieza, hay procesos que permiten con filtración tener buena calidad de combustible. Nadie habla de eso. Todo el mundo congele, baja el precio. Los ecologistas van contra la historia, queriendo que se baje el precio y no preocupándose de la calidad del combustible. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Ya que estuve hablando de esto hace poco. Porque efectivamente nos encasillamos en una sola cosa y no pensamos en cosas nuevas. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Alberto, y dada su experiencia en el ejercicio del poder, bien como presidente, vicepresidente, como presidente de la Junta Monetaria, como ministro de Finanzas, como asambleísta, sabe que al presidente no se lo puede dejar frentear todo. No hay una
un equipo visible, con autoridad, escúcheme, y quiero ser claro en lo que digo, Alberto, con autoridad, con presencia, con autoridad académica, con presencia contundente de argumentos. No veo, y dejan frentear al presidente todo. Eso no es posible porque están erosionando la presidencia de la República y están las consecuencias a la vista, porque es el blanco de toda crítica y esto está creando una inestabilidad que sabemos que se inicia, que no sabemos cómo se termina. ¿Qué hay que hacer? Porque esto no puede seguir así. El presidente tiene la última palabra, no la primera. El presidente es el rey del ajedrez. Hay peones, hay alfiles, torres, caballos. Y eso creo que es una observación válida la que usted está haciendo. Se debe tratar incuestionablemente de lograr que los ministros y los funcionarios públicos enfrenten los temas, para que no sea solamente el presidente quien los esté enfrentando, porque finalmente el capital político lo construye el presidente y lo tiene el presidente. Si el presidente se lo hace gastar su capital político, no hay gobernabilidad. Y esta oportunidad que tenemos de que una persona con un discurso responsable, que ha hecho su patrimonio honestamente, gobierne el país, no la podemos quemar. Ya, entonces, con estas dos antecedentes que le he puesto, mi querido Alberto, ensayemos un ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Porque está claro que ninguna medida económica, por más inteligente y sesuda que se piense, va a cuajar si primero no le bajamos la temperatura al país. Y cuando digo esto es la temperatura política y la temperatura de la inseguridad pública. Ramiro, ¿cuántas veces en este programa al cual he sido invitado generosamente en el número de ocasiones en que he podido estar, hemos hablado de que el Ecuador no va a salir adelante sin una visión de país que la comprenda toda la sociedad, sin un acuerdo nacional que fije grandes temas que no estén sujetos al vaivén de la política? Esto lo hemos hablado muchas veces y hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? Los supuestos ecologistas, los que defienden la Pachamama, piden que haya más extracción de petróleo y más consumo de hidrocarburos. Todo el mundo dice no más impuestos. Todo el mundo dice no despida empleados públicos. Todo el mundo dice el Estado pague el metro de Quito, pague el tranvía de Cuenca, pague tal cosa, pague tal otra cosa. Es decir, es un país que todavía cree que el Estado tiene en la Amazonía 1 millón de hectáreas con unos árboles que producen billetes y que todos los meses el ministro de Finanzas va, recoge los billetes y regresa para regalárselos a todo el mundo. Entonces, usted le dice a un consejo provincial, mire, o a un consejo cantonal, a una alcaldía, usted está gastando 85, 90% en gasto corriente, redúzcase. No, que el Estado dé más plata. Y le dice a las universidades, bueno, cobre. No. Y todo tiene que ser gratis. Y esto que usted dice, lo estamos viviendo. No hay un acuerdo nacional de que para salir de la pobreza, para lograr que no haya delincuencia, tiene que haber crecimiento económico y empleo, y eso se logra con producción, ahorro, más producción, más ahorro, más inversión, más producción, más ahorro, más producción,
más inversión, productividad, ese círculo virtuoso que lleva al crecimiento y el crecimiento a lograr equidad. Entonces estamos lejos de ese acuerdo. Se trata de que la actividad política es darle palo como sea al gobierno de turno, sea el que sea. Y así el Ecuador no va a salir adelante. No hay entendimiento de la población de la gravedad de los problemas. Ya han pasado 6 meses de gobierno. La seguridad social tiene ya la mitad, óigame Ramiro, la mitad de los recursos que tenía hace 4 años, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. En 3, 4 años no hay cómo pagar las pensiones de los jubilados, no hay. No estamos discutiendo eso. Eso parece que estuviese a 50 años de suceder. ¿Y eso se va a resolver regalando plata o hay que ver de dónde la sociedad pone los recursos? Estamos lejos de los acuerdos, Ramiro. Hoy más que nunca cobra vigencia un libro que escribió su amigo y compañero el doctor Ricardo Novoa Bejarano, El País del No. Estoy viendo si lo vuelvo a poner en circulación porque tiene una vigencia fundamental en este momento. Le paso la entrevista, Alberto, a su tocayo Alberto Quintana. 8:17 conversando con Alberto Dajit Garzosi, dedicado a la academia, columnista de diario El Universo, es vicepresidente de la República. Y básicamente la consulta que salta, economista, es cómo diseñamos ese gran acuerdo nacional. Usted ha notado algo que también nosotros lo remarcábamos la semana anterior, este contrasentido, ¿no?, de quienes dicen ser defensores de la naturaleza, pero que impulsan estos temas que al término del día llevan a fomentar mayor contaminación ambiental, esto por la utilización de estos carburantes tan nocivos acá en el Ecuador. Y anoto además, ¿no?, lo otro, lo que tiene que ver con la hipocresía de muchos dirigentes políticos. A sus bancadas legislativas les disponen que peleen porque no se puede revisar nada en este país y quieren de alguna manera fomentar la gratuidad con miras ya a procesos de reelección electoral, de renovación política en los próximos comicios seccionales. Entonces, la pregunta es cómo diseñamos, cómo elaboramos este acuerdo nacional en medio de esta clase política, economista. Sí, es una difícil pregunta, pero hay que sentar y debería ser una iniciativa de los poderes del Estado, sentar a todos los sectores y entender las cosas. Alberto, entender las cosas. Es que no se las entiende. No se entiende lo que es un déficit. Un déficit, cuando los ingresos son inferiores a los egresos, implica más deuda. ¿Hay capacidad de seguirse endeudando hasta el infinito? No. ¿Y se entiende la gravedad de lo que pasa en la seguridad social? No. ¿Se entiende que la sociedad va a tener que hacer sacrificios? No. Entonces, tiene que haber un alto, una tregua en este canibalismo político para entender estas cosas y llegar a acuerdos. Acuerdos que se mantengan por décadas, porque no se trata de procesos de corto plazo. Ningún gobierno, ni aunque sea del Papa Francisco, saca a un país de la pobreza. Y lo he dicho en este programa, a la China le tomó 30 años, desde que en los años 60 se inició el proceso. Entonces, estamos lejos, muy lejos. Claro, si no empezamos a sentar las bases, ¿no? Y a veces nos enfocamos en el tema que tiene que ver, dentro de todo lo que se denomina el Estado, nos enfocamos exclusivamente en el Ejecutivo, pero dejamos de lado algo, ¿no? Lo que ocurre día a día en la territorialidad. Por ejemplo, anotamos quienes dirigen los gobiernos seccionales, llámese prefecturas, gobiernos provinciales o los municipios, ¿no? Y vemos eso, ¿no?, que en cada localidad de esto de manejar políticas clientelares hacen que, por ejemplo, un municipio pequeño
tenga una nómina exorbitante. Y esto por quedar bien con la gente, por no pelearte con nadie. Y de ahí lo otro, suministro de los servicios públicos. Nadie quiere, por ejemplo, cobrar lo que se debe de cobrar porque nada es gratis en el tema de dotación de agua, de consumo humano y en fin, de otros servicios. Entonces es bastante complejo manejar, y yo no sé exactamente si usted va a coincidir conmigo, pero definitivamente todo pasa es por la calidad del político y de la clase dirigente economista. Absolutamente. Y aquí quiero sentirme con la tranquilidad de conciencia y como el menos joven de ustedes es Ramiro, podrá decirles que como columnista del Universo a comienzos de los años 80, como asesor del presidente, asesor de cámaras, ministro, presidente de Junta Monetaria, legislador de oposición, vicepresidente y hasta el día de hoy, yo no he tenido un discurso, uno cuando he sido oposición, otro cuando he sido gobierno, otro cuando estoy en la academia, no. Son las mismas cosas que las creo honestamente, la verdad. Pero el discurso político cambia de acuerdo a las circunstancias, es un camaleón perfecto. Y esto es realmente inadmisible que siga existiendo en el país. Ese clientelismo del cual usted habla, ese preocuparse de la próxima elección por encima del país, no nos va a llevar a ninguna parte. Claro, falta autenticidad. Eso es algo que aquí lo remarcamos también permanentemente, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en el caso del actual presidente de la República, es tan complicado porque tiene que estar las 24 horas de un día dedicado a apagar incendios, ¿no? Y eso termina desgastando el hecho de estar pensando en el mañana, porque en el día a día sale cada circunstancia. Ayer veíamos como el tratamiento en la Comisión de Desarrollo, pues cómo precisamente había este cruce de criterios, de visiones en torno a el contenido de la ley fiscal que ha mandado el Ejecutivo, que ya pasó el primer debate, ya la Comisión está preparando un informe para el segundo debate, pero que genera controversia en lo que tiene que ver con esto del cálculo del ICE, exoneraciones del IVA, y en fin, tantas situaciones. Vuelvo y repito, porque muchos dirigentes políticos que incluso, mientras en los gobiernos seccionales que controlan hay un gasto excesivo sin ningún control, ellos en la asamblea a sus representantes les dan instrucciones para que digan no, es que no se puede revisar absolutamente nada. Entonces esto es lo controversial de todo este asunto, economista Dajit. Sí, solo déjenme usar un ejemplo. Me dicen, voy a verificar, pero hoy día recibí un dato, o ayer, que el municipio de Quito en el metro tiene 800 empleados y tiene un año que no funciona. 800 empleados. Así me dicen, voy a verificarlo, pero ciertamente si usted ve el gasto corriente del municipio de Guayaquil y del municipio de Quito, la diferencia es abismal. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Qué cosas? 8:24. Agradecerle, economista Alberto Dajit Garzosi, por estos minutos, por siempre tener, pues, esa deferencia con este equipo periodístico para comentar estos grandes temas de actualidad nacional. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Saludos, Alberto. Adiós. Son las 8.